Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a aprender a cómo diseñar los diagramas de flujo aritméticos. Pero antes debemos recordar qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una secuencia gráfica de un algoritmo. Entonces, por ende, podemos decir que los diagramas de flujo aritméticos son secuencias gráficas de operaciones matemáticas o situaciones aritméticas. En adelante, para el desarrollo de los diagramas de flujo, debemos realizar siempre tres pasos. Primer paso, análisis. Segundo paso, construcción. Tercer paso, prueba de escritorio. Análisis. Se refiere a todos los elementos que debemos tener en cuenta para resolver la situación problemática. Construcción. En este segundo paso es en donde hacemos uso de los símbolos para la construcción o para el desarrollo de nuestro diagrama de flujo. ¿Cuáles son los símbolos? Por ejemplo, el símbolo inicio, el símbolo fin, el símbolo documento, el símbolo proceso. Prueba de escritorio. Son las diferentes pruebas que debemos realizarle a nuestro diagrama de flujo para darnos cuenta si está funcionando o no. Estas pruebas se realizan con números reales. Ahora bien, los invito a que me acompañen a desarrollar la siguiente actividad. Desarrollar un diagrama de flujo que permita calcular el doble de la suma de dos números ingresados por teclado y muestre el resultado en pantalla. ¿Qué nos está pidiendo este ejercicio? Este ejercicio básicamente nos está pidiendo que a dos números que sean ingresados por el usuario, dos números que nosotros no conocemos, se deben sumar y luego multiplicar por 2. Eso quiere decir, por ejemplo, que si se ingresa el número 3 como primer número y el número 5 como segundo número, se debe hacer la suma entre los dos, 3 más 5, 8, y luego ese resultado se debe multiplicar por 2. Entonces la respuesta sería entonces 16. Entonces en base a eso, en base a ese análisis es que vamos a realizar el desarrollo de la actividad. Recuerda entonces que para el desarrollo de los diagramas de flujo debemos realizar tres pasos. Entonces vamos a iniciar con el primer paso, que sería el análisis. Para este ejercicio se requieren dos números reales. A esos dos números reales también se necesitan dos variables de entrada, que son a los cuales se les va a asignar los números que van a ser ingresados por el usuario. Eso quiere decir que si el usuario, si continuamos con el ejemplo anterior, el usuario ingresa como primer número el número 3 y como segundo número al número 5, eso quiere decir que el número 3 va a ser asignado a la variable A y el número 5 va a ser asignado a la variable B. Además de eso, necesitamos una variable alfanumérica C, que va a ser la encargada de recibir la operación indicada. Esa operación indicada nos va a decir a nosotros qué va a ser. En este caso, C va a ser igual a la multiplicación o el producto entre 2 por la suma de la variable A más la variable B. Bien, ya nos encontramos en el segundo paso, que es la construcción. Entonces, como siempre, empezamos con el botón inicio. Luego siempre hacemos uso de una línea de flujo que, como siempre, debemos recordar que nuestros diagramas de flujo deben arrancar o deben iniciar de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha. Luego aparece un símbolo documento en el cual le vamos a expresar al usuario que debe ingresar dos números. Otra vez línea de flujo y encontramos ahora un paralelogramo en donde nos indica cuáles son las variables que él va a capturar. Eso quiere decir que en este caso, cuando el usuario, si continuamos con el mismo ejemplo que traemos, si el usuario ingresa el número 3,
va a ser asignado inmediatamente a la variable A y cuando ingrese el número 5 va a ser asignado a la variable B. Continuamos con la línea de flujo. Luego encontramos ahora un símbolo proceso que nos va a mostrar la operación indicada. Revisemos bien que en este caso ya no tenemos que C es igual, sino que nos está diciendo que la variable C está recibiendo el producto entre el número 2 por la suma entre la variable A y la variable B. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el usuario ingresa o cuando ya tenemos asignadas los valores de las variables, en este caso 3 y 5, se realiza la suma, 3 más 5, 8, y luego se realiza la multiplicación. Para este caso de ejercicios es muy importante tener en cuenta los signos de agrupación, que en este caso tenemos los paréntesis. Luego tenemos de nuevo línea de flujo, tenemos un documento y en el documento nos dice a nosotros el resultado es. Fíjense bien que aquí en donde dice el resultado es 2 puntos está entre comillas dobles. Es importante que siempre vaya la cadena o el mensaje que queremos mostrar debe ir entre comillas dobles. Luego colocamos una coma y mostramos la variable la cual ya trae el resultado de la operación indicada. Línea de flujo y por último tenemos al fin. Ahora bien, nos encontramos en la prueba de escritorio. Recordemos que la prueba de escritorio nos permite identificar si nuestro diagrama de flujo está funcionando de manera correcta. En caso contrario, en caso de que no funcione de la manera correcta o la manera que se espera, se deben realizar modificaciones tanto en el análisis como en la construcción. Bien, empecemos. También cabe recordar que para esta prueba de escritorio debemos seguir el orden en el cual se realizó la construcción del diagrama de flujo. Para este caso empezamos siempre con inicio. Luego, para este ejercicio, vamos a suponer que el usuario está ingresando el número 3 como primer número y el número 5 como segundo número. Luego, en nuestro diagrama de flujo nos está diciendo a nosotros que a la variable A se le está asignando el primer número, que en este caso sería 3, y a la variable B se le está asignando el segundo número, que en este caso sería 5. Luego tenemos acá las operaciones o la operación indicada. En la primera parte me dice que C es igual a el producto entre 2 y la suma de las dos variables ingresadas por el usuario. Esta es la manera como nosotros realizamos las operaciones aritméticas en nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidianidad. Pero para efectos de estos ejercicios recordemos que debemos cambiar. Ese igual lo debemos cambiar por la flechita que está con orientación hacia la izquierda para indicarle a la variable C que se le está asignando un resultado de una operación. En este caso se le está diciendo a C que se le va a asignar el resultado entre el producto o la multiplicación de 2 por la suma de las dos variables, que sería en este caso 3 más 5, que sería 8, y 8 por 2 nos daría 16. Continuamos con el quinto paso, que sería entonces el resultado es 16. En este caso, si nosotros revisamos la construcción del diagrama de flujo, nos vamos a dar cuenta que aquí en esta parte donde dice el resultado de 2 puntos, está mostrando lo que aparece allá en las comillas dobles. Por eso es importante que en la construcción del diagrama de flujo, lo que aparece allá en las comillas dobles es lo que siempre nos va a aparecer acá en este punto. Entonces nos dice el resultado es, para este caso, sería 16. Y luego tenemos como el sexto paso, el fin. Ya nos dimos cuenta que este tipo de ejercicio es bastante fácil. ¿Listo? Espero que hayan aprendido. Hasta la próxima oportunidad.